Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ya hemos limpiado todo esto, ya lo tenemos un poco colocado. Hola. José Luis todavía está en las tareas de limpieza. Ya había gente en la ducha, Rafa. Había gente... no, es que era yo. Era tú. ¿Tú eras el que me estabas palpando? El que te ha tirado jabón al suelo era yo. Hombre, por Dios. Menos mal que no me agachaba por ahí. Bueno, tenemos ya con nosotros a nuestro ilustre invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Alonso Corrales Gaitán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Perdona que te hayamos recibido con este estropicio. Ya sabes tú que los directos son así, ¿no? Por supuesto. Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo va el veranito? Muy caluroso Muy caluroso, indudablemente. y deseando que llegue el invierno a ver qué nos depara. A ver el invierno. Bueno, primero, Alonso se ha quedado sorprendido con el equipo de limpieza de Antena Cáceres. Hola. Sí, la verdad es que yo, vamos, no me pensaba nunca que el equipo era el que ha sido, vamos. La que me ha liado, tú lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y la culpa quién ha sido? De él. No, tú No has me comenzado. atrevo. Te estoy diciendo, No cuando me haya atrevo. invitados, por favor, seriedad, pero no. Seriedad. Bueno, Alonso, ¿quién es Alonso? ¿Quién es Bueno, Alonso pues Corrales? Alonso Corrales Gaitán es un experto en las construcciones ocultas de Cáceres, en sus pasadizos, en sus aljibes, en sus cristas. En 1993 plasmó en un libro todas sus investigaciones relacionadas con estas edificaciones que la mayoría desconoce. El ejemplar se tituló Cáceres, sus construcciones ocultas. En Cáceres, sus construcciones ocultas, Corrales Gaitán invita a recorrer los rincones más desconocidos de la ciudad de Cáceres. Alonso Corrales Gaitán es mayordomo también de la Cofradía del Cristo Negro. Actualmente, Alonso Corrales Gaitán conduce y dirige el programa Cáceres Ciudad Oculta, en el que nos muestra a través de imágenes y de su imperturbable voz las historias de los lugares más recónditos de nuestra ciudad. Aquí, en su cadena, Antena Cáceres Televisión. Una pequeña introducción. Así ¿Cómo la ves? Así es como ¿Falta te ha algo? definido. No, no, Sombra. perfecta. Ahora defínete tú. A mí me gustaría escuchar de la voz del invitado quién es Alonso Corrales Gaitán. ¿Qué es lo que le gusta y qué es lo que hace? Yo creo que Alonso Corrales Gaitán es el eterno aprendiz. Yo lo que quiero es aprender sobre mi ciudad, quiero aprender sobre mi tierra y eso es lo que quiero compartir. Lo que yo aprendo, compartirlo con los demás. Entonces yo creo que soy un eterno aprendiz de lo que es la historia de Cáceres. De Cáceres, que es muy grande, muy amplia. ¿Y se conoce todo o todavía hay por No, descubrir? yo creo que no se conoce nada. De Cáceres no se conoce nada. Lamentablemente de Cáceres conocemos las cuatro cosas que observamos, las cuatro cosas que prácticamente vemos en el día a día, en nuestro caminar por la Plaza Mayor, los cacereños que nos gusta la parte antigua, las piedras que vemos en los palacios, pero Cáceres es mucho más. Cáceres hay que vivirlo, Cáceres hay que aprenderlo, hay que disfrutarlo, hay que pasearlo y hay que soñarlo también. Cáceres Y hay también que es un soñarlo. sueño. Sí. Qué bonito. ¿Cómo te empieza a motivar a ti el tema del conocer profundamente tu ciudad como nadie lo había hecho? Pues mira, yo creo que de alguna forma fue una lucha conmigo mismo, porque no fui muy buen estudiante cuando tenía que estudiar, y entonces cuando ya llegas a cierta edad que ya no te dicen lo que tienes que estudiar, lo que tienes que hacer, es cuando se me despertó ese interés por mi ciudad, ese interés por visitar las bibliotecas, por visitar los archivos, por echarle un poco de cara al tema y presentarme ante personas que en otro tiempo era impensable que conociera cara a cara, catedráticos, historiadores, y con toda esta gente, con todas estas fuentes, me fui yo enriqueciendo un poco sobre mi ciudad, y es lo que a continuación, pues en ese programa de televisión o en esos artículos en los periódicos locales, pues lo que he compartido con todo el mundo que quiere. Todo el mundo. Dices que Cáceres es la gran desconocida, ¿no? Sí. Que no se conoce. ¿Tú crees que los cacereños no prestan mucha atención? Como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no somos muy dados a conocer nuestra historia? Desgraciadamente la gran mayoría de los cacereños, no es una crítica, creo que es algo constructivo, pero desgraciadamente insisto que los cacereños desconocen la ciudad de Cáceres. O sea, siempre he dicho que sería interesantísimo que cualquier cacereño tuviera un conocimiento lo suficientemente importante para que cuando llega un familiar de fuera o simplemente el irte con tus hijos o con tu familia un sábado o un domingo, meterte un poco en la ciudad monumental y enriquecerte. No deja de ser una enciclopedia de piedra que nos va enseñando pues todo lo que hemos pasado, pero por supuesto nos está enseñando la actualidad y nos puede muy bien preparar para el futuro. Estamos conociendo, Rafa, a Alonso Corrales, una persona que todos los televidentes conocen más por su voz y por ese tono que le da a esas imágenes de la ciudad. Hoy se está desnudando con nosotros Alonso y yo tengo mucha curiosidad por saber si el tema de Cáceres Ciudad Oculta con la Semana Santa que tanto te gusta tiene algo que ver.
Bueno, no cabe duda que un capítulo importante de la historia de Cáceres es la Semana Santa de Cáceres. Ya no solamente desde el punto de vista, vamos a decir, religioso, si mucha gente hoy día no cree en lo religioso, sino meramente en lo cultural, en lo artístico, en lo histórico. Entonces yo creo que tiene muchos matices la Semana Santa, que es lo suficientemente importante y amplia para que nos interesemos por ella. Y no cabe duda bueno, que a mí personalmente me influye muchísimo el aspecto religioso, porque soy creyente, practicante un poco a mi manera, pero soy creyente, pero quiero también que la gente entienda que es arte, que es historia, que es cultura, entonces es tradición, evidentemente. Entonces todo eso es lo que une hoy día a lo que es la Semana Santa de Cáceres. ¿En qué puesto estaría Cáceres y su Semana Santa en el panorama de España? Imagino que habrás visitado muchas Semanas Santas, ¿no? Mira, puedo deciros que conozco gran parte de la Semana Santa española, incluida la Canaria y la Balear. Y no porque haya estado allí en Semana Santa, evidentemente, porque nunca he faltado de Cáceres, pero sí he estado en congresos, he estado en distintos encuentros nacionales y conozco Semanas Santas, casi todas las de España, y no cabe duda que Cáceres, aunque lo parezca un poco, hablar un poco exageradamente, pero está de las primeras de la Semana Santa, no solamente de las procesiones como tal. Yo hablo siempre de Semana Santa en cuanto a antigüedad, en cuanto a valor artístico, etcétera, como decía en un principio, al marco incomparable de nuestra ciudad monumental, que pocas ciudades lo tienen. Todo ese conjunto, la Semana Santa de Cáceres, evidentemente se encuentra de las primeras de España. Vamos. ¿Cuál es para ti la mejor ciudad en lo que a Semana Santa se Es muy refiere? complicado, es cuestión de matices. Date cuenta que aunque hay una Semana Santa andaluza impresionante, hay una Semana Santa castellana también impresionante. Entonces podemos irnos a Ávila, podemos irnos a Zamora, a Salamanca. Entonces yo creo que no se trata de primera ni de segunda. Cada una dentro de sus particularidades es quizás una de las luchas de la Semana Santa de Cáceres, ¿no? Que hemos tratado siempre de que sea cacereña, que no sea ni sea andaluza ni sea castellana, no tiene por qué serlo, es extremeña. Y quizás lo bonito de los extremeños y de los cacereños sea ese conjunto de que tanto tenemos cofradías de abajo del sur como del norte, imágenes que van adornadas más de tipo andaluz que castellana, etcétera. Ese conjunto, ese puzzle maravilloso, efectivamente, esa es la Semana Santa de Cáceres y esa es la que tenemos que defender y la que defendemos, lógicamente, y la que tenemos que conservar para nuestras generaciones futuras. Para lo que venga. Sí. Bueno, en tus programas de Cáceres Ciudad Oculta, a mí me interesa muchísimo y cuando te escucho hablar de ello, recapacito y digo, pero tanto oculto tenemos en Cáceres, tantos pasadizos ocultos que no se conocen y que tú, quieras o no, los estás mostrando, ¿no?, al pueblo. Hay que tener en cuenta porque no caer nunca en la fantasía, que siempre cuando se tocan estos temas la mayoría de la gente cae siempre en la fantasía. Entonces esto no son las catacumbas de Roma, es decir, no son espacios, no son pasillos como el que tenemos en nuestra casa, que podemos circular por ellos libremente, que cogemos 8 o 10 personas y nos ponemos a pasear por debajo de la ciudad monumental. Yo estoy hablando de unos espacios que están debajo del suelo, de 5 hasta 12 metros de profundidad, que se pueden visitar, que unas veces son estancias, otras veces son huecos que han quedado, otras veces son restos de antiguas construcciones que se ha edificado encima de ellas, y todo ese es el Cáceres oculto que yo conozco. La mayoría de las veces la conozco porque lo he visto. Las veces que yo no he podido bajar físicamente, pues han bajado gente de mi colaboración, o mi hijo, o mi mujer, o mi hermano. Entonces, muchos están fotografiados, otros no se pueden fotografiar por cuestiones obvias de que no te dan permiso los propios propietarios. Te tienes que consolar con verlos tú y quedar constancia escrita, que es lo que me preocupa a mí, quedar constancia escrita para que dentro de 40, 50 años alguien sepa que debajo de ese edificio o esa casa hay una oquedad, hay un sitio donde se puede alguien refugiar, y ese es el Cáceres oculto del que yo hablo. Pero no todo será accesible, ¿no, Alonso? Claro, accesible hoy día es complicado el tema. Daros cuenta que yo empecé las investigaciones en los años 80. Desde los años 80 hasta la actualidad hay infinidad de edificios que se han transformado por cuestiones obvias. Sin ir más lejos tenemos el Palacio de los Mayoralgos. El Palacio de los Mayoralgos es el institucional de la Caja de Ahorros. Ahí he bajado yo, en los años 80. Eso está en la parte de atrás, donde luego se encontraron los restos romanos. Eso se modificó por cuestiones obvias. Entonces, lógicamente, hoy no puedes bajar allí porque no sería igual que cuando yo bajé en los años 80, 85. Y así podía hablaros de 50.000 edificios a los cuales yo he bajado. En Santa María hay una cripta donde yo he bajado, en la Capilla del Cristo Negro. Allí están enterrados 7 personas. Se está modificando ahora con las obras que hay allí. Entonces, quiero decir con esto que en algún momento yo he bajado o lo he visto en persona, pero lógicamente no está visitable ni todos los días, y otros, efectivamente, y otros por cuestiones de que vive gente, pues a lo mejor he tenido una llamada telefónica, he ido a visitarlos y me han dicho, por favor, habla del tema, pero no digas que está debajo de esta casa, no vaya a ser
que patrimonio venga, me paralice la obra, me quiera abrir, etcétera, etcétera. O sea que y ese es el Cáceres oculto que ese hay. es el Cáceres oculto. Efectivamente. Oye, Alonso, y háblame, en el tema de conservación, ¿cómo está la ciudad monumental de Cáceres? Realmente la ciudad de Cáceres está siendo sometida a unas restauraciones, unas rehabilitaciones que son simplemente, dependen de los propietarios de esos edificios. Desgraciadamente no es un tema institucional, es decir, que la Junta de Extremadura, en este caso, debería de prestar más ayuda a ese patrimonio. A esos propietarios. Lo que ocurre, claro, que es una arma de doble filo, pasa en Mérida igual. Cada vez que un vecino dice que ha descubierto en su patio unas ruinas romanas, etcétera, etcétera, automáticamente se paraliza la obra, que sea, aunque sea urgente. Y mientras que se hace el estudio, mientras que se graba aquello, mientras que no sé qué, tal y cual se protege, y es lo que está pasando en Cáceres. Entonces te enteras muchas veces por cuestiones de personas, otras veces por la policía local que me llama, otras veces por meros albañiles, que me oye, en tal sitio hemos estado picando, se ha caído la pared y ha aparecido esto. Yo voy para allá, hago fotografía, vemos lo que hay, estudiamos un poco el origen de esa casa, de ese edificio, y a partir de ahí lo quedo reflejado, que es lo que en mis notas, para que si algún día sale otra publicación, pues eso la gente lo conozca todo al detalle. Y se pierden todos estos, digamos, como pasa en Mérida, que muchos objetos han desaparecido debido a lo que acabas de decir, de que por callar en la obra para que no se entere, para que no lo pare la Junta, etcétera. No estamos hablando de tesoros que muchas veces la gente piensa en objetos pequeños, en objetos de valor, pero yo hablo desde el punto de vista de que la propia construcción ya es un objeto de valor. Estamos hablando ya de restos de edificios o de habitaciones o de pequeños aljibes que se remontan al siglo XIV, al siglo XV, al siglo XVI, entonces eso ya es un tesoro como tal. La gente siempre te pregunta, bueno, y cuando se baja hay moneda, y cuando eso no lo sé, yo no lo he visto nunca, la verdad es que no lo he visto nunca. Tú te basas más en construcción. Efectivamente, yo lo que me interesa como amante de la historia local es en ese tema de esos tesoros, si quiere, entre comillas, pero como edificio, como construcción. Sí es cierto que en alguna ocasión se encuentran huesos humanos, restos de vasijas, restos de cristales. Eso pasó concretamente, me vino a la cabeza el Palacio de Aldana, arriba de la torre al lado de San Mateo, la casa de Hernández Mancha, lo que es el Palacio de Aldana. Pues allí, que la primera vez que bajamos en los años 80, pues había restos de huesos, restos de vasijas, restos de cristal. Es un pasillo subterráneo que hay entre el Palacio de Aldana y la Casa de los Monos, el Palacio de los Monos, efectivamente, que con el pozo. No sé si ahora estará tapiado ya cuando se rehabilitó todo aquello, pero allí hay fotografías entonces allí se encuentran restos de este tipo, o sea, no restos ni de monedas de oro ni monedas de plata. Eso pasa en Indiana Jones. Eso no pasa. Esos tesoros, por lo menos a mí no me ha pasado nunca, de los que hablan de que hay ciertos tesoros. Es que tesoro oculto yo lo enfoco desde un punto de vista de que un documento es un tesoro oculto, un libro antiguo encontrado en esos sitios es un tesoro oculto. Que lo es. Efectivamente, pero no como la gente, que siempre la gente va a lo mismo, ¿no? Cofre de monedas. Efectivamente, de oro. Aquí no, yo no lo he encontrado, vamos, no. Me dirás, sigo siendo funcionario. Me dirá Alonso que quizás esté loco, pero te pregunto, ¿tiene que ver algo todo esto con la cueva de Maltravieso? Bueno, hace años que estoy investigando el por qué Cáceres se edifica donde está Cáceres ahora mismo, lo que es, digamos, el Norba Casarina, que es lo amurallado, que es lo histórico. Entonces, no cabe duda que todo el terreno que está a nuestro alrededor, por el calerizo y por una serie de circunstancias del terreno, había infinidad de cuevas. Hubo asentamiento, lógicamente, de todos esos hombres primitivos. Y a partir de ahí, lógicamente, cuando se construye la ciudad, los romanos no eran ningún tonto. Allí había una serie de tribus, había una serie de gente que se protegía o que vivía en esas cuevas que había en lo que hoy es, insisto, la zona amurallada. Y todo ese enriquecimiento arqueológico es lo que hace que se vaya edificando pues todas las civilizaciones unas sobre otras. Lo que nos da pie a nosotros a descubrir esas construcciones. A cada vez que picas en Santa María o en Santiago aparezcan restos óseos en muchas vasijas, porque es decir, las civilizaciones se han ido asentando unas sobre otras, y eso es lo bonito y lo interesante de la ciudad de Cáceres. Entonces no cabe duda que Maltravieso, todas las cuevas que se han ido apareciendo alrededor, toda la zona del Calerizo, es una gran piedra pome, por llamarlo de alguna forma, hueca, donde ahí se han ido pasando todas las civilizaciones. ¿Has entrado en Maltravieso tú? Sí, entré en Maltravieso. ¿Y has encontrado por ahí algún documento? La verdad es que Maltravieso, desgraciadamente, es una cueva que está ya muy toqueteada. Entonces, date cuenta, desde los años 50 que la encuentra Carlos Callejo, pues ahí han entrado distintas personas, unas autorizadas, otras no autorizadas, hasta que se llegó aquello a cerrar, y lógicamente que me parece estupendo que hoy día no se pueda visitar, porque la gente no tiene sensibilidad, y muchas veces nosotros mismos con nuestra respiración y con lo estropeamos todo eso, pero no cabe duda que son de las cuevas que
que si se hubiese cerrado antes, se podría haber hecho algún estudio mucho más interesante. Sí, porque la gente pasa por allí y la dañan quitando un trozo de piedra o meramente tocando las pinturas, Sí. y hay que tener un poco de sensibilidad. Es como si vamos al Museo del Prado y nos ponemos a tocar un Goya o nos ponemos a tocar en Guadalupe un Zurbarán. Entonces, todo eso daña, no podemos disfrutar del tesoro que estamos ahora viendo, pero claro, nuestros hijos, nuestros nietos quizás no lleguen a ver eso. Y con Maltaveso ha pasado. Ha pasado.